sobre todo en personas de mayor edad. Estamos hablando de 65 años en adelante, que es donde la enfermedad es mucho más frecuente. Entonces, eso significa que muchos de las personas diagnosticadas de enfermedad diverticular del colon básicamente están relacionadas a problemas de divertículos, ¿no? De ahí que ustedes van a estar viendo, por ejemplo, estas cifras de prevalencia justamente nos indican personas menores de 60 años hasta un 30%. Pero conforme va avanzando la edad a partir de los 65, la curva va incrementando de tal manera que uno encuentra pues que hay una enfermedad muy frecuente y cuando uno llega a la edad de 85 años, como están viendo acá, la prevalencia puede ser casi de 2/3 de la población. Entonces es una enfermedad muy común, muy frecuente. No hay predilección por sexo y sí tal vez por regiones geográficas es más frecuente en países industrializados, mientras que en países como el nuestro alcanza una prevalencia baja. Aunque nosotros podríamos aumentar en el sentido de que generalmente cuando hay problemas de eh, divertículos se observa más en ciudades, no tanto en el campo. Entonces podríamos decir que tiene que ver más con el estilo de vida y el tipo de dieta que uno pueda estar consumiendo. De tal manera que cuando uno establece las causas, uno de los principales factores es que no hay consumo suficiente de fibra. Entonces, en este sentido, como ustedes están viendo acá, el, la enfermedad diverticular del colon tiene relación sobre todo cuando una persona tiene pues un abundante consumo de alimentos, sobre todo a base de grasas no saturadas, y se consume poca fibra. Recordar que la fibra está fundamentalmente en alimentos a base de verduras, vegetales, cereales, ahí es donde está la fibra. Entonces, en ciertas sociedades de consumo, sobre todo, se consume poco ese tipo de alimentos. De ahí que la fibra en los alimentos, la carencia o la escasez de fibra de los alimentos es muy importante en la generación de los divertículos. También está relacionada a otros dos factores, pero estos dos factores ya más son dependientes del colon mismo, o sea, de la anatomía o de las alteraciones en la pared muscular. Se sabe, por ejemplo, que uno de los factores que induce divertículos son alteraciones en la motilidad intestinal del colon. Y esto puede dar pues lugar a que se ha visto que en los pacientes que desarrollan divertículos se encuentra una contracción continua, una contracción sostenida en la capa muscular, sobre todo en la capa muscular de tipo circular, la circular interna. Y esto hace que se engruese pues esta capa muscular de tal manera que predispone a alguna serie de cambios anatómicos. La musculatura lisa longitudinal, que son las tenias, se van acortando por la contracción permanente del músculo circular liso. Entonces estas tenias que ustedes están viendo acá se van acortando y esto predispone pues a que se acorte o se estreche la luz del intestino. Ya, a todo este fenómeno de espasticidad de la musculatura lisa es lo que conocemos como miocosis. Entonces, cuando uno determina el término miocosis, define pues que hay un problema de este tipo, ¿no? Contracción sostenida en la capa circular lisa, acortamiento de la capa longitudinal y acortamiento del colon. Entonces, esta miocosis o esta contracción sostenida en segmentos de la musculatura lisa circular
predispone a la formación de cámaras o segmentos colónicos. Y entonces este es un gráfico que nos indica cómo con el tiempo esta contracción sostenida va a crear fuerzas centrífugas, es decir, que van a hacer que se van a dirigir en forma externa. Y esto hace cuando hay dos segmentos colónicos bien establecidos, o sea, dos partes bien cerradas, en las zonas de debilidad de la pared muscular del colon se van formando estas evaginaciones. Entonces, esto indica que la miocosis o el trastorno motor, que significa contracción muscular sostenida de la capa muscular circular, es un elemento importante que en el tiempo, a lo largo de los años, va a predisponer a la formación de fuerzas centrífugas y va a permitir la formación de estos sacos diverticulares en zonas débiles de la pared muscular del colon. Y entonces esto lleva pues a esta otra condición. Estas zonas débiles, que las denominamos anomalías en la pared muscular, se van dando fundamentalmente en ciertas áreas. Generalmente estas áreas de debilidad de la pared muscular es el espacio que separa las tres tenias, es decir, donde no hay músculo liso longitudinal. Y entonces esto se va a ver graficado mejor en esta parte, ¿no? En este esquema, en donde esas zonas de debilidad muscular generalmente se eh, forman a nivel del mesenterio, donde está fijado el meso del colon. Entonces sabemos que el colon, algunas porciones, la mayor parte está fijada o tiene mesenterio, ¿no? Estamos hablando del mesocolon transverso, el mesenterio del sigmoides, etcétera. Y hay áreas en donde no hay mesenterio y donde no se va a formar divertículos por esta misma razón de que no hay estas zonas de debilidad. Por ejemplo, en el ciego, que no tiene mesenterio, y cierta parte del colon izquierdo, del colon ascendente, no se forman divertículos. O en el recto, que tampoco tiene un meso o un mesenterio, tampoco vemos la formación de divertículos. Todo el resto en donde hay meso o mesenterio y está relacionada a estas zonas de debilidad, a esta zona mesentérica, y es ahí donde se forman los divertículos. Y entonces veamos pues que en la fisiopatología básicamente tienen que ver estas tres cosas: carencia de fibra, anomalías o debilidad en la pared del colon y alteraciones en la motilidad colónica, que en conjunto lo conocemos como fenómeno de miocosis. Entonces esto hace que los investigadores hayan dicho pues que la formación de los divertículos tiene que ver con una fórmula, y esta es una fórmula de física bastante conocida, ley de Laplace, que depende mucho la formación de los divertículos de la tensión de la pared del colon, es decir, qué tanto hay contracción de esta musculatura lisa circular, y también depende del radio de la luz del colon, o sea, cuanto más estrecho o cuanto mayor la tensión de la pared colónica, vamos a encontrar que hay mayor predisposición a formación de divertículos. Y entonces esto se forma pues en función a lo que es la ley de Laplace, y de tal manera que dice, a mayor tensión de la pared, mayor formación de divertículos, y a menor radio, es decir, menor luz en la luz del colon, mayor formación de divertículos. Y entonces esto pues lleva a que las dos variables más importantes que tiene que ver esta ley de Laplace tienen que ver fundamentalmente con estas dos condiciones: la alteración de la motilidad del colon y anomalías o debilidad en la pared muscular del colon. Y esto, aunado a la carencia de fibra alimentaria, es pues el fenómeno fisiopatológico por el que se forman los divertículos. La mayor parte de los divertículos se localiza en el colon sigmoides. Estamos viendo acá en otros segmentos, es posible
pero en menor medida. Y en el recto no hay. Entonces, estamos hablando de que cuando una persona desarrolla divertículos, generalmente lo hace en el colon sigmoides. Por lo tanto, la mayoría de los síntomas se van a referir a la localización anatómica del colon sigmoides en el abdomen, vale decir en la fosa ilíaca izquierda. Y entonces la mayor parte de los síntomas se van a ver localizados ahí. Este es un esquema que nos indica pues dónde se forman los divertículos. Se forman hacia el lado del mesenterio, sobre todo, ¿no? Que esa es la zona de debilidad mayor, que es una, y también en segundo lugar a nivel de la zona antimesentérica. Pero básicamente acá, hacia el lado del mesenterio, es donde vamos a ver la mayor formación de los divertículos. Y este esquema también hace pensar o hace ver que los divertículos se forman en los espacios que dejan libre las tenias colónicas, la capa muscular longitudinal. Entonces acá vemos la capa muscular, y en esas zonas libres es donde encontramos la formación de los divertículos. Este esquema también nos hace ver por qué sangran, sobre todo los divertículos que están adyacentes al mesenterio. Ustedes están viendo acá que esta zona del mesenterio es la que sirve para la provisión de los vasos sanguíneos al colon. Entonces, los vasos sanguíneos entran a través del mesenterio, se distribuyen a través de toda la pared del intestino, pero vean, muchas veces estos vasos están adyacentes, muy cercanos a la zona de los divertículos, de tal manera que cuando se eh, coloca acá un fecalito, disminuye la luz o el grosor de la pared, que de por sí ya está delgada, y se pone en contacto con una arteria. Entonces, por ahí es lo que sangran generalmente. Estos son, pues, esquemas anatómicos de lo que es los divertículos. Van a ver acá, por ejemplo, personas como bolsitas son los famosos divertículos. Si uno lo ve a la anatomía, se ve pues que la pared, a la histología, perdón, la pared del divertículo es sumamente delgada. O sea, hay una mucosa de por sí ya atrofiada, una submucosa muy estrecha, comprimida, y no hay capa muscular, porque justamente se forman en los sitios donde hay debilidad de la pared muscular. Y entonces esto explica que, por ejemplo, un vaso sanguíneo va a ser fácil acceder cuando este, se aplana esta mucosa y puede sangrar. Entonces, en resumen, podríamos decir que los divertículos se forman a nivel de la zona de inserción del mesenterio, también a nivel de la zona antimesentérica, en los espacios que deja libre la capa muscular longitudinal conocida como tenias colónicas, y que en su histología son básicamente muy delgadas, solamente está formada por la capa mucosa, que de por sí está atrófica, por una estrecha capa submucosa, y no hay muscular. Entonces, esto explica que muchas veces este divertículo pueda sangrar fácilmente. ¿Cuál es el cuadro clínico? La mayor parte de las veces la enfermedad es asintomática, es decir, si solo hay divertículos, habitualmente no hay síntomas. Entonces, no tenemos por qué tener mayor problema si es que solamente hay divertículos. La mayoría, entonces, estamos hablando de un 70-80% son asintomáticos. Y cuando hay síntomas, en ese pequeño porcentaje, los síntomas se localizan sobre todo en la fosa ilíaca izquierda. Y el síntoma que habitualmente se presenta es dolor abdominal, cólico, acompañado de trastornos defecatorios, gases intestinales. Y fíjense ustedes, estos síntomas suelen ser muy parecidos a lo que es el colon irritable o el síndrome de intestino irritable.
Y entonces el diagnóstico diferencial, sobre todo en personas mayores de 65 años, tiene que hacerse cuando hay síntomas de colon irritable con la enfermedad diverticular. Pero vuelvo a repetir, la mayor parte de las personas son asintomáticas. Lo que interesa generalmente cuando ya que es una enfermedad predominantemente asintomática y con síntomas poco relevantes, son justamente las complicaciones. Las personas cuando se complican es donde ya uno tiene que tener importancia a tratar este tipo de pacientes. El diagnóstico de los divertículos fundamentalmente se da por radiología. Entonces acá vamos a ver los sacos diverticulares. Acá también hay. Está en este caso en el colon ascendente o descendente, perdón, parte del colon transverso y en el colon sigmoides. Acá es mucho más evidente, incluso son divertículos en todo el trayecto del colon transverso, colon descendente y también colon sigmoides. Entonces, la radiología de contraste, que se llama enema varitado, ese es el nombre que se le da a la radiografía de contraste, es una técnica muy útil para detectar divertículos. Y lógicamente, acá también es muy evidente, ¿no? Los divertículos son saquitos diverticulares. Acá es bastante, ¿no? Incluso hay de diverso tamaño. Sin embargo, la colonoscopia es el mejor método. Obviamente, acá se observa y probablemente en algunas rotaciones prácticas que hayan hecho antes se ha observado estos sacos diverticulares en un procedimiento de endoscopia. Entonces, incluso acá ven heces y esto es a veces lo que origina la complicación. Es evidente la visualización de los divertículos. Hay que diferenciar con una serie de enfermedades, tanto así que prácticamente todas las enfermedades colónicas deberían tener en mente la enfermedad diverticular, ¿no? Colon irritable, cáncer de colon, la colitis ulcerativa, colitis isquémica, son parte del diagnóstico diferencial. Y el tratamiento fundamentalmente es dieta con fibra. Entonces, acá cuando hay divertículos, básicamente estamos abordando la terapéutica, estamos hablando de divertículos sin complicaciones. El abordar la terapéutica fundamentalmente es con fibra y eso es con la dieta. Eventualmente se puede dar fármacos a base de fibras, uno de estos es el psyllium o Euromucil es su nombre comercial, o simplemente aumentar fibra en la dieta. El salvado de trigo, por ejemplo, que venden en los supermercados es bastante útil. Y entonces, si uno tuviera esta patología, divertículos, con esto es suficiente. Sin embargo, lo que más interesa son las complicaciones. Y esto es pues lo que vamos a hablar, pero vamos a dar un espacio para vuestras preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Si tienen vergüenza, pueden hacerlo a través del chat. Preguntas, dudas. A ver, vamos a darle la voz a Benjamín Dávalos. ¿Está Benjamín? Benjamín. Doctor, ¿podría explicar nuevamente cuál es la relación de la dieta rica en fibra o pobre en fibra con la fisiopatología de la enfermedad, por favor? O sea, de por qué el escaso consumo de fibra produce divertículos. Esa Sí, es tu pregunta. eh, Ya. Pueden seguir haciendo preguntas más. Vamos a ver acá. Regresamos, por ejemplo, en este sentido. ¿Por qué cuando uno
consume poca fibra, se producen divertículos. Ya, en esto está básicamente relacionado a la absorción de la fibra. Sabemos que la fibra, cuando se consume, una gran proporción no se absorbe, ¿no? Por eso cuando uno consume trigo, cuando uno consume verduras, puede quedar cierta cantidad del alimento ingerido no absorbido en la luz del intestino. Esto específicamente en el colon. Entonces, esto va a generar habitualmente cuando uno consume fibra, un efecto que llamamos de masa dentro de la luz del colon. Y esto generalmente hace que cuando hay efecto de masa, atrae líquido por fenómeno osmótico y esto va generando dentro de la luz del colon mayores niveles de presión intracolónica, podríamos decir, intraluminal, y eso estimula el peristaltismo. De tal manera que las personas que consumen fibra, al aumentar la presión, empiezan a tener este mayor peristaltismo y esto, en cierta manera, es protectora para la formación de divertículos. ¿Qué pasa al contrario cuando uno no consume fibra? Entonces significa que no hay mucho contenido en la luz intestinal, hay poca cantidad de líquido. Esto predispone a que normalmente no haya un peristaltismo adecuado, hace que se formen estas cámaras o segmentaciones colónicas que habíamos dicho en fisiopatología. Y esto a la larga, con el transcurrir de los años, cuando uno no consume fibra en forma crónica, va generando fenómenos relacionados a disminución de la presión intraluminal y con la formación de estos segmentos colónicos, a su vez, la aparición de fibras o de fuerzas centrífugas y que van a lo largo de los años producir el saco diverticular. No sé si esta responde a la pregunta. A ver, hay más preguntas. Diego, por ejemplo, dice que en un paciente con dolor abdominal y diarrea que responde al aumento de fibra en la dieta, sería importante el diagnóstico diferencial entre un posible síndrome de intestino irritable versus una enfermedad diverticular. Ya, es cierto, o sea, muchos pacientes que tienen divertículos y tienen además síndrome de intestino irritable, puede ser difícil el diagnóstico diferencial. De tal manera que muchas personas que tienen divertículos paralelamente pueden tener problemas de colon irritable. Sin embargo, acá la pregunta específica es si yo aumento fibra en la dieta y más bien controla el estreñimiento, estaría yendo a favor de una enfermedad diverticular del colon. Con diarrea no, porque la fibra más bien incrementa el peristaltismo y por lo tanto hay más diarrea. Pero la pregunta sería que es bien difícil a veces diagnosticar las dos cosas diferenciales. Sharon dice, ¿cuál es la diferencia con respecto al divertículo de Meckel respecto a su histología? Bueno, el divertículo de Meckel más aparece en el ilion terminal, o sea, en el intestino delgado. Y su mecanismo es diferente, es más de tipo embriológico, de formación embriológica. Entonces, generalmente el divertículo de Meckel tiene todas las capas del intestino, o sea, no hay deficiencia en ninguna capa. En cambio, el divertículo del colon solamente tiene mucosa y submucosa. Esa es la diferencia. Gary dice, podemos decir que las personas que no consuman fibras sí o sí van a hacer enfermedad diverticular. Bueno, no es sí o sí, sino tienen mayor probabilidad. La probabilidad
es mayor. No tenemos una certeza de que todos los que no consumen fibra van a producir divertículos, pero sí que la probabilidad es alta. Luego, José Rodrigo pregunta si existe algún signo intestinal asociado a la diverticular. No se conoce ningún signo que no sea síntomas del intestino. Rodrigo dice que si la enfermedad diverticular puede traer pérdida de peso. No, generalmente la baja de peso ya nos debe orientar a otro tipo de enfermedad, incluso, por ejemplo, un cáncer. Bien, al parecer no hay más preguntas. Continuamos. Bien, había dicho al principio que tener divertículos puede traer síntomas, la mayoría son asintomáticos, pero en general no provoca mayor problema si solo hubiera divertículos. Lo más importante cuando uno estudia divertículos son las complicaciones, porque eso es evidentemente lo que muchas veces suele ocurrir en los pacientes. Y una de las complicaciones, ya la saben, es la hemorragia diverticular. Habría que dar algunas nociones de por qué la persona que tiene divertículos sangra. Ya les había dicho al principio, ¿no? Mucho tiene que ver la anatomía de la formación de los divertículos. Habíamos visto que se forman alrededor de la inserción del mesenterio. Esa es una localización. Y la otra es en la localización antimesentérica, en zonas donde no hay este músculo longitudinal latente. Entonces, esto explica pues que muchas veces los divertículos sangren, porque nosotros sabemos que el mesenterio, que es el encargado de traer el flujo sanguíneo a través de las arterias mesentéricas, sus ramas, y esto evidentemente se va distribuyendo bajo esta forma, normalmente hacia los lados, hacia los dos lados de la pared del colon, de tal manera que van a ir irrigar pues en forma normal a toda la pared colónica. Si no hubiera divertículos, no hay mayor problema, pero cuando aparecen los divertículos y se forman estos sacos diverticulares, estos se forman muy cercanos o en contacto casi directo con una rama arterial de grueso calibre, ¿no? Y entonces, cuando hay un fecalito, este es un pedazo de heces, provoca presión crónica a nivel de la pared que de por sí es delgada y debilitada, puede producir una ruptura de esa pared, entrar en contacto con el vaso sanguíneo que está muy adyacente y empieza a sangrar. Y generalmente por ser un vaso sanguíneo arterial, los sangrados son abundantes. Y entonces ustedes habrán visto que cuando uno ha hecho la hemorragia digestiva baja, los sangrados por divertículos son abundantes o masivos. Felizmente se autolimitan si los mecanismos hemostáticos están normales. Entonces, esta distribución anatómica es lo que predispone pues, a que se forme esta complicación. El 20% de las personas que tienen divertículos en algún momento de su vida tendrán hemorragia diverticular. Y habíamos dicho, es de tipo arterial, porque acá adyacente a esta está una arteria de más o menos grueso calibre. Y por lo tanto, el sangrado es intenso, ¿no? A veces es tan importante que puede morir el paciente. No hay dolor abdominal. Los chicos que han hecho el seminario de enfermedad vascular han visto pues que en las colitis isquémicas o en las enfermedades vasculares del intestino, cuando sangran, habitualmente hay dolor. En este caso no hay dolor abdominal. Y felizmente la mayoría se autolimita si los mecanismos de hemostasia de la persona están normales. Entonces esto es lo bueno de la hemorragia diverticular. Este es un ejemplo. Para diagnosticar hemorragia diverticular hay que hacer de todas maneras una colonoscopia que incluso nos permite hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, como cáncer, por ejemplo,
o hacer terapéutica de hemostasia. O sea, podemos nosotros aplicar clips, podemos aplicar elementos de coagulación como el argón plasma. Entonces, eso nos permite establecer tanto el diagnóstico como tratamiento. Y en ocasiones, si es que no se puede ver, la arteriografía puede ser útil. Bueno, es a manera de repaso básicamente. La otra complicación significa infección o inflamación. Se conoce como diverticulitis. Ya, y más o menos entre el 15 al 20%, fíjense, pues, ¿no? Entonces, si sumamos las dos complicaciones, 20 más 20%, en toda la vida de un paciente que desarrolla divertículos, la probabilidad de desarrollar complicaciones es del 40%. 20 para hemorragia digestiva diverticular, 20 para diverticulitis. Generalmente, obviamente los síntomas, por localizarse mayoritariamente los divertículos en el colon sigmoides, los síntomas se van a relacionar al colon sigmoides. ¿Y cuáles son los síntomas que uno presenta en este tipo de enfermedad? Es básicamente el dolor abdominal agudo. De tal manera que una persona que desarrolla abdomen agudo y la localización está en la fosa ilíaca izquierda y la persona es mayor de 65 años, entonces nosotros estaríamos pensando que el problema probablemente sea diverticulitis, porque la forma de presentación clínica es la de un abdomen agudo. Esto es lo mayoritario, ojo, pero no significa que sea absoluto, porque si los divertículos se localizan en otras partes, llámese colon descendente, llámese colon transverso, entonces ahí el síntoma de dolor puede referirse en otra localización. Pero la mayor parte, yo incluso aumentaría esto, 90% de las veces el dolor que se presenta en la diverticulitis aguda es localizado en la fosa ilíaca izquierda. Se acompaña de trastornos defecatorios. Fíjense, síntomas urinarios. Miren, a diferencia de la diverticulitis o de la enfermedad diverticular no complicada, en la diverticulitis aguda sí podemos tener síntomas extraintestinales. Entonces, eso es para aclarar la pregunta que había hecho un compañero. En la enfermedad diverticular pura, sin complicaciones, no. Pero cuando hay diverticulitis, sí podemos encontrar, porque el proceso inflamatorio que se origina en el sigmoides podría también comprometer vías urinarias anexas anatómicamente, vejiga o uréter izquierdo. Entonces, el paciente puede tener disuria, polaquiuria muchas veces. Entonces, dolor abdominal de aparición localizante en fosa ilíaca derecha, náuseas y vómitos a veces, trastornos defecatorios y ocasionalmente síntomas urinarios son la característica del abdomen agudo de estos pacientes. Pero una característica importante, mayoritariamente pacientes mayores de 65 años. En el examen físico encontramos pues algo de fiebre, hipersensibilidad abdominal. Esto es muy similar a lo que a veces uno encuentra en las apendicitis agudas. La zona lógicamente más dolorosa es la fosa ilíaca izquierda, pero los hallazgos simulan lo que es una apendicitis aguda, porque fíjense, hay incluso leucocitosis. Y entonces, tanto es así que nosotros decimos, si hay un paciente mayor de 65 años y que tiene dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda y está condicionado o está diagnosticado como un cuadro de abdomen agudo, lo primero que debemos pensar es en esta complicación, diverticulitis aguda. Esta diverticulitis aguda, como tal, se trata generalmente en forma médica, es decir, no requiere cirugía. Si el proceso inflamatorio infeccioso va cediendo, generalmente esto se hace en 10 días, no hay necesidad de ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Quiere decir que el tratamiento básicamente es
reposo, hidratación, antibióticos es fundamental. Y acá utilizamos generalmente la asociación de cefalosporina más metronidazol. La cobertura, sobre todo a gérmenes anaerobios y gram negativos, es importante. Entonces, las dosis habituales que utilizamos de una ceftriaxona es de 2 gramos cada 24 horas por vía endovenosa y metronidazol 500 miligramos cada 8 horas también por vía endovenosa durante 10 días es suficiente. Si hubiera alergia a penicilina, puede uno utilizar las quinolonas. Ciprofloxacina, 400 miligramos cada 12 horas endovenoso. Diferir en lo posible el uso de aminoglicósidos o de clindamicina por las complicaciones que puede traer estos fármacos. Entonces, cefalosporina más metro es la de elección y si hubiera alergia, quinolona, ciprofloxacina. Acá es importante decir que el diagnóstico de la diverticulitis aguda y que no tenga complicaciones de ningún tipo es clínico, es decir, el abdomen agudo. No debemos utilizar ningún método invasivo cuando hay diverticulitis aguda, o sea, no hacer colonoscopía, no hacer radiografía si es que uno sospecha diverticulitis aguda. Hay que diferirlo. Y habitualmente se hace a las 4 o 6 semanas después de haber tenido el episodio. El riesgo de hacerlo en el episodio agudo es provocar complicaciones. Y entonces, por eso es importante recalcar que no se debe hacer este tipo de exámenes. El diagnóstico es básicamente clínico. Sin embargo, la diverticulitis como tal a veces se puede complicar, sea con perforación, sea con absceso, sea con fístulas hacia órganos vecinos, vejiga, otras porciones del colon, a la vagina, al útero, etc. Puede producir obstrucción del colon, asociarse a otra complicación. Y entonces ustedes están viendo que incluso hay síntomas extraintestinales, pero ojo, solo en la diverticulitis y en este caso complicada. Si es que hay una complicación cualquiera de estas, absceso, perforación, fístula, obstrucción colónica, el tratamiento es cirugía de urgencia, ¿no? Entonces, acá debemos decir, el tratamiento médico se reserva para las diverticulitis agudas no complicadas. La cirugía ya se tiene que pensar cuando hay diverticulitis aguda complicada. Y en estos casos, ¿cómo podemos hacer el tratamiento, pues, o el diagnóstico de una diverticulitis complicada, con perforación, con absceso, o con formación de fístulas? Es muy simple. Si es que hay perforación, ya encontramos síntomas de peritonitis y en una radiografía simple de abdomen vamos a observar aire libre bajo el diafragma. Entonces es muy sencillo. Imágenes es importante. En el absceso, una tomografía nos permitirá visualizar la formación del absceso. Este es un esquema, ¿no? Es un esquema de las complicaciones, ¿no? La perforación libre o la formación del absceso. Habitualmente, fíjense, el absceso se forma hacia el lado mesentérico. Eso es algo habitual y a veces no nos da síntomas habituales de la peritonitis. Entonces, por ahí, cuando uno quiere detectar absceso, un estudio ecográfico o mejor una tomografía nos puede dar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía estamos viendo todo esto es la formación del absceso y este es el intestino y probablemente este es el divertículo que se ha complicado. Nuevamente, ¿no? El absceso. Y las fístulas ya en cirugía muchas veces podemos demostrar estas conexiones. Bien, entonces en la diverticulitis complicada ya nosotros pensamos un tratamiento, acá es otro absceso, ¿no? Quirúrgico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos las complicaciones? Método de imágenes. Radiografía simple de abdomen, si es que uno sospecha perforación,
ecografía o mejor tomografía si es que uno sospecha la formación de abscesos o de fístulas. Y finalmente, ya establecer la cirugía inmediata en estos casos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el cirujano? Generalmente hace una hemicolectomía que llamamos, ¿no? Extirpa la región comprometida. Muchas veces hay la necesidad de hacer colostomía, sobre todo cuando hay un proceso inflamatorio muy severo. Entonces la colonoscopia es o la colostomía es abocar una pared de colon, a un segmento de colon hacia la pared intestinal. Eso ya lo van a ver cuando hagan cirugía. En ocasiones la cirugía puede ser hecha en forma electiva, no de urgencia. Por ejemplo, cuando el primer episodio es un joven, este puede tener más episodios, o que haya 3 o más episodios de diverticulitis y las complicaciones, obviamente, pero estas son de urgencia y estas son ya más electivas. Preguntas, bueno, acá hay más preguntas. Si la enfermedad diverticular puede traer pérdida de peso, solo si hay complicaciones. Rodrigo preguntó eso. Hay otra pregunta de Yulisa. ¿Hay probabilidad de infección debido a la formación de los sacos diverticulares? Claro, porque generalmente esa es una de las complicaciones. La diverticulitis es una infección y la probabilidad es entre el 15 al 20%. Leonidas pregunta que si en la complicación hemorrágica, ¿en qué caso está indicada la resección quirúrgica del segmento comprometido? ¿Ya? Cuando la hemorragia no se puede detener, es una indicación de cirugía de urgencia, o cuando la persona ha tenido también 3 o más episodios de hemorragia diverticular. Entonces hay que resecar el segmento comprometido. Si tuvieran más preguntas. Hay otra de mi tocayo, el delegado, dice, ¿una diverticulosis puede volverse maligna? Ya, generalmente no hay asociación entre las dos enfermedades. Lo que puede haber es confusión, es decir, divertículos no se complican con cáncer. Pero sí puede haber confusión, es decir, uno pensar en que es divertículo y en realidad el problema era un cáncer.